Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde su balcón de la economía política. Norma Samaniego, Enrique Provencio, gracias por acompañarme en esta siguiente oferta de lo que hemos llamado Panoramas 18, siguiendo un tanto el guión que nos ofrece el informe del desarrollo de México en su versión actual de propuestas estratégicas. Norma, tú has trabajado mucho el tema del trabajo en México y en el mundo. Y dentro de estos estudios, bueno, nos has llamado la atención sobre el tema que se dejó de lado un poco por años de la distribución que llamamos funcional del ingreso, es decir, lo que le toca al capital y lo que le toca al trabajo era en realidad el tema clásico, ¿no? Sí. Luego, pues nos fuimos mucho por el tema de la distribución personal y familiar del ingreso, basados en encuestas en los hogares, que se sigue haciendo y muy bien, y qué bueno. Pero, ¿por qué poner los ojos sobre este tema antiguo? Sí. De la distribución funcional del ingreso? Sí, Rolando, en efecto, el tema ha llamado muchísimo la atención actualmente, ha vuelto a la escena después de haber estado olvidado por muchísimos años, porque ya los clásicos decían que este era el tema más importante de la economía, cómo se distribuye, lo que dices, el ingreso entre el trabajo y el capital en sus muy distintas formas. Sin embargo, más o menos en los años 60 y 70, empezó a dejarse de lado, porque se pensaba que esta era una proporción fija en cada país y dependía de la dotación de factores. Entonces, como era fija, ya no se tocó el tema. Se daba por conocido. Se daba por conocido. Pero ahora la gran sorpresa para todo el mundo es que esto que se creía fijo ha estado variando. La parte que toca al trabajo ha estado disminuyendo. Y esta es una tendencia que no solo se da en un país o en un grupo reducido de países, sino que se da en la gran mayoría de los países, tanto desarrollados como en desarrollo. Es decir, es una tendencia que subyace, que es más fuerte al nivel de desarrollo y a otros muchos factores. Y por eso tiene intrigado a mucha gente. ¿Y de México qué dirías? De México ha sucedido también, pero a un nivel todavía más preocupante, porque, digamos, si la distribución clásica en los países desarrollados era 70% para trabajo y 30% para capital, en nuestro caso estaba al revés. Era 70% capital y 30% para trabajo, digamos, en cifras grandes. Pero en México, siendo ya baja, que era alrededor de un 40% en los años, mediados de los años 70, fue bajando poco a poco. Y ya hace unos 2 o 3 años estábamos ya en 27%. Es decir, fue un descenso bastante significativo. Eso que no se movía, se mueve, pero se mueve hacia abajo, digamos, hacia en abajo, términos de la participación de los salarios o de del los trabajo salarios, en general. exactamente. Enrique Provencio. Gracias, Rolando. Este gran tema que Norma ha investigado y sobre el cual ha estado publicando en los últimos años, es intrigante por un lado, porque hay muchos factores involucrados en esa reducción de la participación del trabajo en el ingreso y por tanto en el producto. Pero como ella dice, en México la caída ha sido más intensa. Norma ha identificado en la literatura internacional una discusión muy compleja, porque como ella ha revelado, se debe no solamente al comportamiento de los salarios mínimos, que en México en efecto se desplomaron en el transcurso de casi medio siglo, se debe no solamente a la debilidad
de los sindicatos y la reducción en su capacidad de negociación. Lo interesante en la polémica actual es que aparecen nuevos elementos en las explicaciones. Por ejemplo, cómo está incidiendo el desarrollo tecnológico en este tema, cómo está incidiendo la especialización del trabajo. Me llamó mucho la atención a mí que el año pasado un informe nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional dedicara un capítulo a este tema. Es decir, ya no es solamente un asunto que les preocupa a los laboristas o a la OIT. No, es un tema que está muy relacionado con el comportamiento del desarrollo en el mundo. Es importante seguir investigando, pero creo que el aporte que Norma hace al informe del desarrollo del PUED en su versión actual, la que corresponde a 2017, pone los puntos sobre un aspecto central. Enrique, para seguir con la idea de esta serie, aprovechando los hallazgos y aportes de Norma y lo que recoge el informe, ¿cuál sería el panorama para 2018-2019 del mundo laboral visto así, como lo estamos viendo ahora? Es un panorama contradictorio porque, como hemos comentado ya y lo has tocado en otros de tus programas anteriores, aparentemente, y se festina mucho, hay un crecimiento del empleo en México. Y además del empleo que llamamos formal. Del empleo formal, de los empleos registrados a través del Seguro Social, tema del que también Norma es experta, pero al mismo tiempo hay una continuación de una tendencia también bien identificada de precarización del trabajo, es decir, de una remuneración baja que se tiende a ubicar entre 2 y 3 salarios mínimos. Y la tendencia para 2018, 2019 parece ser esa, aunque ya quizá con menor dinamismo en el crecimiento del empleo. Quiere decir, en el fondo sigue habiendo un problema que apuntala a esa mala distribución funcional del ingreso a la que se refería Norma. Y lo apuntala porque si no hay un crecimiento en el ingreso real y tampoco de la masa salarial, lo más probable es que esa mala distribución continúe durante mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero ya de por sí ya llevamos décadas en ese proceso. Sí. Ahora en las discusiones sobre la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tanto los canadienses como los estadounidenses nos han apuntado a esta falla. Norma, ¿cómo abordamos esta cuestión? Bueno, todavía hoy leía yo en la prensa, ¿no?, que un norteamericano decía que no se puede soslayar el tema. Claro. En la discusión Bueno, de revisión del tratado. Yo creo que en realidad ellos apuntan a un hecho cierto, esta pérdida de la participación salarial en México y la caída por muchos años del salario mínimo y de otros salarios. Pero yo creo que la cosa va más allá, y regresando a lo que decía Enrique, ¿por qué sucede esto en países que están en muy distintas condiciones? En el caso de México ya veíamos esta caída de mucho tiempo atrás del salario mínimo y otras cosas, pero ¿por qué está sucediendo en países que no tienen las mismas condiciones que México? Entonces, ahí hay un debate, el que no hay un acuerdo final, pero se señalan muchos factores. Yo te mencionaría unos. Uno es el avance tecnológico, que señalan que este ha sido el que más ha afectado a los países desarrollados. Ha habido un abaratamiento del precio del capital y se ha sustituido por mano de obra cada vez en mayor grado. No solo áreas de manufactura, digamos, sino también en los servicios, en pieza. Ese es un factor. El otro es la globalización. El hecho de que el capital se haya hecho un factor móvil, mientras el trabajo se ha permanecido como un factor fijo,
ha dado mayor ventaja en la negociación al capital. Es decir, si no me conviene esto, me voy a otro país. Entonces, el que pierde es el asalariado. Pero aquí no es lo que Trump argumenta, que nosotros hemos sido los ganadores, que ha sido la carretera de un solo sentido, sino que es cierto, algunas empresas amenazan con irse a países de más bajos salarios, pero ¿qué sucede? En el mundo ha habido una ampliación en la reserva de personas que trabajan por bajos salarios, particularmente en manufactura, y se ha generado una guerra hacia abajo en el salario, en este tipo de industria. Que a nosotros nos ha afectado también. Vamos a una pausa y continuamos. Enrique Provencio, nuestro informe del desarrollo que hemos puesto a circular apenas hace unos días, pues se arriesga ahora a lo que hemos llamado propuestas o proposiciones estratégicas. ¿Qué diríamos de ¿tiene sentido una propuesta estratégica frente a un tema que está además en la vorágine del cambio del mundo, por así decirlo? No es un tema particular. Es cierto que aquí la debilidad de los trabajadores en términos organizativos es flagrante, muy preocupante, pero eso no es todo, quizás ni siquiera lo principal. Si introducimos estas grandes tendencias de desarrollo tecnológico, robotización, movilidad del capital, pues muy por encima de la que puede tener el trabajo, en fin, lo que nos ha dicho Norma. ¿Qué les decimos a los políticos que quieren gobernar? Porque esa es nuestra pretensión, ¿no? Aquí hay unas propuestas, discutámoslas, son buenas, asúmanlas. ¿Qué les diríamos para el trabajo? Sí, y en efecto, el tema de la distribución, comenzando por la distribución funcional, también el tema de la distribución por hogares, en el informe del desarrollo del PUED-UNAM se coloca en el centro. Y se coloca en el centro porque tenemos que abordarlo junto con las potencialidades del crecimiento económico. No es una novedad por parte de nosotros. De hecho, uno de los temas del debate mundial después de 2009 es justamente el de la distribución. Y hay que buscar grandes soluciones porque son grandes problemas. Lo que Norma nos acaba de resumir nos pinta un escenario muy complejo. Sí, la globalización... No podemos parar el desarrollo técnico. Que no va a parar, tampoco... No va a parar, y no va a parar la globalización. Si acaso se puede... Ahora, si para, quizás no sea para bien. Exacto. Pero, por otro lado, no podemos ver de brazos cruzados que la distribución evolucione de la manera como aquí se ha descrito, o que surjan nuevas resistencias para reducir más aceleradamente la pobreza. Y a grandes problemas, grandes soluciones. Una de las grandes propuestas que el informe contiene en materia distributiva es, número uno, poner la discusión de la desigualdad en el centro del debate público. No podemos seguir asumiendo que es solamente una consecuencia indeseada de algo que va a continuar. Acto seguido, si nos ponemos como objetivo atemperar esta desigualdad, porque creemos que la atemperación de la desigualdad, la reducción de la desigualdad es fundamental para la reducción de la pobreza, aunque son temas distintos, aunque interrelacionados, se necesita enfocar la defensa del mundo del trabajo de otro modo. Es cierto, hay una crisis en la capacidad de negociación de los sindicatos. Hay muy pocos grupos que defienden la recuperación del poder adquisitivo y por tanto del salario real. Sin embargo, hay margen para hacer un incremento no solamente de los salarios mínimos, sino también de los salarios medios, de los salarios ¿en qué estás manufactureros. Pensando? ¿Por decreto también? No, para comenzar, establecer, primero hay un asunto de cumplimiento constitucional.
El tema de los salarios mínimos Sí, claro. no es solo un asunto económico, es un asunto de dignidad humana. Así estaba dicho desde 1917. Y por tanto, si nos proponemos una política basada en el cumplimiento de los derechos, tenemos que empezar por ahí, por el derecho a una vida digna con un ingreso mínimo. Segundo, llevar al terreno de la discusión pública lo que está ocurriendo con el comportamiento de la productividad y el comportamiento de los salarios nominales. Hay que cerrar la brecha. Y cerrar esa brecha sí requiere capacidad de negociación, pero sobre todo de deliberación pública. Después hay una serie de medidas propuestas que tienen que ver con la capacidad de distribución que tienen los presupuestos públicos para asignar más fondos a través de transferencias a los grupos que no están en condiciones de competir en el mercado de trabajo. Más capacitación, más relación, universidad, empresa. Y como por ejemplo, supongamos el despliegue de una batería de esta naturaleza, Norma, ¿cómo nos pondría en lo más inmediato y concreto, pero es un panorama que no podemos dejar a un lado, en el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Y no solo ahí, el futuro del nuevo TPP, si es que en efecto se plasma en las relaciones comerciales y financieras internacionales, en el Pacífico. Bueno, yo creo ¿No que... nos sacaría del mercado, de la jugada? Yo creo que lo importante es tomar conciencia de este tema, ponerlo, como decía Enrique, en un lugar central y actuar en diferentes áreas. Es decir, no lo vamos a poder solucionar si actuamos solamente en uno de los flancos. Son muchos, Digamos, los flancos el que flanco están... sería aumento del salario. Ese flanco es el flanco laboral, recuperación del salario, ver que no se vuelva a rezagar en la medida que ha caído, dar más fortaleza a los sindicatos para la negociación colectiva. Hay una serie de medidas en el ámbito de las instituciones del trabajo y del trabajo mismo, pero esto no bastaría si no tomamos en cuenta el resto de los factores que están interactuando en esta situación. Y la otra es en dónde nos hemos enganchado al mundo en materia de apertura comercial. Fundamentalmente ha sido en la parte más frágil de las cadenas de valor, en la parte justamente en la que está compitiendo con otros muchos países en salarios cada vez más bajos. Es decir, no basta con nosotros subir porque, como dices tú, si subimos y no hacemos nada más, pues nos salimos de la competencia y entonces resulta quizá peor el remedio que la enfermedad. Debemos hacerlo, pero de manera conjunta con otra que sea cómo buscar engancharnos o ir avanzando como hizo Corea. Hay un estudio muy interesante que hizo Rodrik con otra persona de Turquía, en que comparan Turquía, México y Corea y cómo los afectó la apertura comercial. Corea se pudo librar mucho mejor que México y que Turquía. ¿Por qué? Y en ellos no pasó este fenómeno. Porque tenía que esto que Rodrik ha insistido, una estrategia de inversiones, de desarrollo industrial. De apertura comercial, conjunta con desarrollo industrial, con educación muy fuerte, y fueron escalando hacia eslabones menos frágiles. Ahora Corea está haciendo desarrollos tecnológicos importantes, ya no se quedó en la maquila. ¿Hay tiempo para hacer eso? Pues yo creo que tendríamos que intentarlo. Lo peor sería quedarnos perennemente en este estado. Es decir, sabemos que va a ser más difícil. Creo que es mucho más difícil en este momento que en el momento que lo hizo Corea. O el momento en que deberíamos haberlo hecho, digamos, 94. Exactamente. Pero tenemos que intentar la salida. La otra parte también es una parte fiscal. Hay una parte de apertura comercial, laboral, fiscal, de estrategia macro en general, porque la caída de la masa salarial afecta a la demanda final y en último término nos afecta al ritmo de crecimiento del país. Final uno diría ahora viendo, por ejemplo, tus cifras, cuadros, gráficas,
Pues, al final de cuentas, la determinación del ritmo de crecimiento nos lo está dando el crecimiento de la masa salarial. Pues en Sí, gran pues, parte, si vemos cómo si se vemos comporta que la masa salarial, no debemos sorprendernos de crecer tampoco, ¿no? sí, sobre todo si la inversión también es baja y la Sí, masa bueno, salarial, sí. entonces estamos esperanzados solamente en la parte de exportación. Enrique. Entonces, En efecto, cada vez va a ser más difícil porque hemos entrado en círculos perversos que nos permiten salir de la trampa. Pero lo tenemos que hacer tarde o temprano, sobre todo asumiendo que no es un producto inevitable ni espontáneo de un país. Porque como bien recuerda Norma, otros casos han tenido más éxito en la inserción internacional, y si bien el tema de esta altísima concentración factorial de los ingresos es universal, hay diferencias entre países. Entender por qué a México le ha ido peor en esa distribución es una tarea clave. Y lo tenemos que hacer. ¿Ya llegamos al piso? ¿Tocamos fondo en esa materia? No lo sabemos. Sería un error pensar que ya no empeoraríamos y que iríamos hacia peores concentraciones. Por tanto, hay que tomar decisiones Ahora. y políticas activas. Ahora, siempre tiene que ser ahora. Hemos estado, como dice esa fea palabra, procrastinando, pero a escalas macroeconómicas y nacionales, dejando cosas para después. Hay que hacerlo ahora. Norma, estoy terminando. ¿Por qué no concluyes? bueno, yo concluyo que esta es no solamente una cuestión de equidad, sino que es una cuestión que afecta al crecimiento y al desarrollo mismo del país y que debe tener la mayor importancia. Y que no es cosa de actuar solamente en un flanco, sino que tenemos que actuar con una estrategia de manera coordinada en muy diferentes áreas. Habría que ver si en efecto aprendemos la lección, digamos, de nuestros socios, que van a ser Corea, si aprendemos esa lección y luego la podemos poner en práctica de acuerdo con nuestras circunstancias. Es lo que plantea Enrique, ¿no? Hay que entender el momento en el que estamos, ¿no? O sea, hasta dónde llegamos en aferrarse a los eslabones más débiles, frágiles de la gran cadena global. Enrique Provencio, muchas gracias. Norma Samaniego, muchas gracias. Buenas noches.